Bueno, ya oramos por la palabra, así que vamos a ir al grano y vamos a hablar un poco de algunos aspectos que son importantes para lo que Dios está haciendo en nosotros. Y espero que me puedan estar poniendo atención, porque esto tiene que ver justamente con el servicio. Vamos a abrir Mateo, capítulo 20, versículo 17 en adelante. Y vamos a ver un hecho que es interesante donde nos encontramos con el Señor Jesucristo que aparta a sus 12, ¿cierto? Apóstoles, que en ese tiempo aún estaban en formación, ¿cierto? Aunque siguieron en formación después por el Espíritu Santo, pero estaban en la formación ministerial que les estaba dando el mismo Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo los aparta, ¿cierto? Y les dice que iba a ser entregado, que ahora iban a ir a Jerusalén y que probablemente, o sea, iba a ser la última vez que iban a subir a Jerusalén y iban a entregar al Señor Jesucristo y lo iban a crucificar, pero iba a resucitar al tercer día. Y nos encontramos, cierto, que por otros textos bíblicos que los apóstoles no entendían bien esto de morir y resucitar de los muertos, ¿no? Y probablemente tenían temor de preguntarle. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, con que la madre de dos de los apóstoles se acerca al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Le pide algo. Y el Señor Jesucristo dice, dime, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres? Probablemente ella también era discípula del Señor Jesucristo, ¿ya? Y ella dice, quiero que mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿no sabéis lo que pedís? Y le dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con hartos aspectos importantes, entre esos el primero, que, hermanos, no codiciemos puestos de autoridad. ¿Por qué? Mucho menos si no sabemos que hay un precio. Y lo que les dice aquí el Señor Jesucristo, les dice que hay un precio para el ministerio. Si yo quiero el lugar en este sentido, el lugar de gloria, el lugar de honra, con el cual va a ser honrado ciertamente el Señor Jesucristo, eso tiene un precio. Y eso lo vemos en Filipenses 2. Dice de que Él no tomó por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y eso se conecta con el otro versículo que dice de que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Y Dios le exaltó hasta lo sumo, o por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, y creo que esto es importante que puedan ver, de que Jesús fue exaltado no por el hecho de ser Dios, sino por el hecho de ser Dios encarnado y anonadado. Ojo con eso, porque el Padre exaltó al Hijo no por el hecho de sí mismo que era Dios. Ah, porque eres Dios, toma, pum, te pongo donde, sino que fue hecho porque fue exaltado porque era Dios encarnado, Dios anonadado, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. No vamos a hablar de eso ahora, pero al punto que voy es el siguiente, de que Jesús, su reinado, su lugar de autoridad, tuvo que pagar el precio, siendo Dios. Él no quiso voluntariamente tomar por usurpación, ¿cierto?, el hecho de su autoridad de Dios, sino que llegó a ser exaltado por causa de la obediencia, por causa de la sumisión, por causa del servicio. Entonces, el primer punto que dice aquí, de que hay que pagar un precio. Entonces dice, ¿están dispuestos, cierto, a pagar el precio? Porque si ustedes están pidiendo que yo comparta con ustedes mi gloria, que uno de ustedes se sienta a mi diestra y el otro a mi izquierda en mi reino,
Bueno, tienen que beber del mismo vaso que voy a beber yo, y bautizados con el mismo bautismo que voy a ser bautizado yo, al cual se refería al bautismo de sufrimiento, de padecimiento, pero no por causa de algún pecado de Jesús, porque Jesús fue sin pecado, o por causa de sus errores, o de su mal carácter, o de su testarudez, sino por causa de qué? Por causa vicaria, donde Dios nos usa para poder padecer, para que otros sean beneficiarios. No es que vamos a sacrificarnos por otros para que sean salvos, sino está hablando de un servicio vicario. Amén. Donde yo pago un precio para que otros sean beneficiados. Llevo una especie de carga que no es la suegra, hermanos. ¿Cómo se llama? Lo dice Pablo, ¿cierto? De que él se afligía, constantemente tenía dolores de parto. ¿Por qué? Porque él, su tiempo, su, sus proyecciones, su humanidad, las persecuciones, todo, su prestigio, su moral, los tenía en nada, y todo eso estaba en peligro y en continua persecución y desmedro por causa de edificar a la iglesia. Pero de una manera correcta, eso sí, no como, ¿cómo se llama? Muchas veces se piensa. Entonces, el primer punto es que hay un precio. Y aquí Jesús corrige, ¿cierto? La intención. Porque ellos dicen, sí podemos. Y Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. O sea, no sabéis lo que pedís. Eso le dice porque la intención de ellos era la gloria. Ser superior a los otros. Vamos a ver. Dice, a la verdad mi vaso, estoy en el versículo 23, beberéis. Y el bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y esto nos muestra de que no depende del que quiere. Ellos ya estaban predestinados por Dios a pasar y a ser siervos que iban a padecer por causa de ser los pilares de la iglesia. O sea, en Apocalipsis vemos de que los apóstoles son nombrados como pilares, de que sus nombres estaban escritos, y los 12 apóstoles del Cordero, ni más ni menos que ellos. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que ellos ya estaban destinados para eso, para padecer de una forma vicaria, para ser ese tipo de siervos, porque Jesús los escogió para ser 12 apóstoles del Cordero, y no hay más que los 12 del Cordero. ¿Ya? Entonces dice, pero el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está aparejado de mi Padre. Y peor aún, hermanos, ¿saben qué? Bíblicamente y teológicamente estaban pidiendo menos de lo que Dios les había dado. Mira, por eso muchas veces nosotros por necedad, cuando nosotros queremos alcanzar un puesto, y hermanos, esto no es solamente que usted quiera ser pastor, que quiera tener un puesto, esto muchas veces se manifiesta cuando usted quiere ser visto, cuando usted quiere hablar, predicar, dar un mensaje, ¿cierto?, de alentar, una visión, lo que sea, simplemente por el hecho de demostrar que tiene algo, que tiene más que los demás. ¿Amén? Y ellos estaban pidiendo menos de lo que el Padre ya les había dado y de lo que el mismo Señor Jesucristo les había dado. Y se los voy a comprobar bíblicamente. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. ¿O no? Está claro eso, ¿cierto? Les voy a leer. Voy a leer, espérenme, déjenme buscar el texto. Vamos a leer el primer texto. Aquí está. Apocalipsis 2, versículo 26. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Vamos a ver la otra. Aquí está. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi
trono, así como yo he vencido y me he sentado en mí, o sea, con mi Padre, en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estaban pidiendo menos de lo que el Señor Jesucristo los estaba llamando y para lo que los estaba preparando. Estaban pidiendo sentarse a su izquierda y a su diestra porque tenían sus ojos puestos en la gloria, ¿cierto? En la vanagloria, ¿cierto? Y Jesús los estaba llamando a sentarse en su trono. ¿Dónde se sentó Jesús? En el trono del Padre. ¿Y dónde nos llama a sentarnos a nosotros? En su trono. Pero eso tiene un precio, porque ahí dice a los vencedores, a los que permanecen hasta el fin. Amén. Entonces, vemos de que estaban pidiendo menos. Y muchas veces nosotros cuando nos queremos mostrar, ¿cierto? Que la revelación, que el sueño, que yo tengo palabras, ¿cierto? Que tengo todo lo demás y que quiero mostrarme, quiero hacerme notar. Y empiezo a sentirme superior a los demás, estoy ganando mucho menos de lo que realmente Dios me quiere dar. Porque no entendemos el peso de gloria que requiere pagar el precio por servir a Jesús. Pero eso requiere trato, eso requiere prepararme con diligencia. Vamos a ver qué sigue diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, dice en el versículo 24 de que los otros 10, al oír esto, se enojaron. Y ahí tenemos otra actitud. La de estos dos que querían ser superiores a los demás, usando a Dios, hermanos. Y muchas veces nosotros queremos usar a Dios para sentirnos superiores a los demás. Dame revelación, dame aquí, estudio la Biblia para tener más revelación, que dame un sueño, que dame aquí, que quiero ser profeta, que quiero ser apóstol, que quiero ser obispo, no sé cuántas cosas más. Y quiero usar a Dios para saciar un apetito carnal de sentirme superior, de sentirme importante. Por eso que les he dicho mucho, necesitamos ser completados en Cristo Jesús, porque si no estamos sanos con rasgos de inferioridad, vamos a intentar llenar carne con las cosas espirituales y vamos a pecar, porque vamos a dañar al cuerpo de Cristo, por el cual Cristo derramó su sangre en la cruz. Es un tema delicado, hermano, pero hemos visto tan banal el tema de servir a Dios que cualquiera que tiene cierta habilidad ya se cree cierto. Y no es así. Amén. Incluso muchos creen estar sirviendo a Dios con habilidades satánicas. Y yo se los digo porque yo salí de ahí. Yo estaba puesto como pastor, hermano, hace muchos años atrás. Y nadie tuvo discernimiento de darse cuenta que todas las habilidades, yo había sido dicho por mucha gente que era profeta, evangelista, pastor, maestro, las tenía todas. Por imposición de manos, por ordenación, por discipulado, hablaba, no sé, 4 o 5 lenguas, enseñaba en la iglesia, etcétera, etcétera, y un montón de cosas. Tenía visiones, sueños, y cuando hablo de visión, de verlo. Hablaba con ángeles, bueno, supuestamente eran ángeles, pero eran demonios. Y todo eso era demoníaco, hermano. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nadie en la iglesia, ningún ministro tuvo el discernimiento necesario para darse cuenta que el diablo que estaba operando en mí se estaba infiltrando en la iglesia y haciendo que todas las personas se desviaran de Cristo. Porque no podemos jugar a servir al reino. Y por misericordia de Dios, Dios me sacó de ahí. Entonces, muchas veces uno ve, de repente, que la habilidad, que el sueño, y muchas veces son habilidades demoníacas, donde una persona necesita liberación. Entonces, no nos dejemos llevar por el don, o por la habilidad, o por lo sobrenatural. Obviamente Dios se mueve en lo sobrenatural. Amén. Pero Dios, ¿cierto?, quiere
realmente lo que tiene que pasar es que lo espiritual tenga dominio e influencia sobre lo natural. Y que lo que hagamos en lo natural esté de acuerdo a lo que se vive y lo que se debe hacer en lo espiritual. Entonces, Jesús los llamó a todos, dijo, a ver, vengan para acá, vamos a hablar. Saben que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Entonces vemos aquí un sistema del mundo y un sistema del reino. En otras palabras, la manera humana, terrenal, y la manera divina o espiritual, que son diferentes y es más, se oponen. Entonces, en el tema natural, en el tema humano, ¿qué dice? Los príncipes se enseñorean sobre ellos. ¿Y qué más dice? Y los que son grandes, los que son importantes, los que son reconocidos, las personas que son importantes, famosas, etcétera, etcétera, son los que ejercen sobre ellos potestad. Entonces, la manera mundana, ¿cuál es el problema? Que traemos lo terrenal, lo carnal, y queremos que eso terrenal o que lo espiritual se acomode a lo carnal que traemos. Por eso que lo carnal debe morir, el viejo hombre debe morir, debo ser reenseñado, debo ser reestructurado. Mis procesos mentales deben cambiar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces creemos que están cambiando nuestros procesos mentales porque, miren hermanos, ¿cuántas veces uno escucha? Es que tenemos que tener mentalidad de reino, y multiplicarnos, y multiplicarnos, y multiplicarnos, porque la mentalidad de reino, y no pensar en ser pobres, sino pensar en ser ricos, y mentalidad de reino de que somos hijos de Dios, se tiene que creer el cuento, y todo eso es mundano, y es más, satánico, porque yo les podría probar que esos mismos pensamientos se viven en otras instancias del mundo. ¿Cuántos coaches, cierto, existen que te predican lo mismo? ¿O no? Sáquese la mentalidad de pobre. Viva como un ganador. Viva como alguien importante. Y es mundo. No porque digamos que es de reino, es de reino. O creas el cuento. La psicología hace eso, hermano. El pensamiento positivo. Usted es importante, usted vale, usted es aquí, usted allá, usted puede hacer todo lo que usted crea, todos sus sueños se pueden hacer realidad. No es lo mismo que muchas veces escuchamos que se predica en la iglesia, ¿no? Mundo, carne. Y después decimos por qué la iglesia de Jesucristo del día de hoy no es como la iglesia del libro de Hechos. Por eso, hermano, porque la base está mala. Queremos figurar, queremos que el mundo nos vea, queremos que el mundo nos reconozca como una institución importante. Andamos haciendo publicidad. Por favor, hermano. O el tema de multiplicarse. Eso es algo muy antiguo de el comercio, vender productos. Convenzan a uno. Después, ese uno, miren, yo participé hace muchos años atrás en un producto que no sé cuál era el nombre, pero bueno, de una mujer, bueno, yo, cierto, en ese tiempo era mundano, cierto, y, ¿cómo se llama? Una mujer con los ojitos que me hizo y todo lo demás, me dijo que tenía, ¿cómo se llama? Un producto para vender y todo lo demás, y una oportunidad de un trabajo. Pero yo como fui, y fui, ¿cómo se llama? A una reunión, y era, miren hermanos, en ese tiempo yo no sabía, pero después supe con los años cuando empecé a participar en la iglesia. Y era ver a una iglesia evangélica que predican la prosperidad. Y ni siquiera las que predican la prosperidad tampoco, sino muchas que no voy a nombrar, ¿cierto? Que hablan de esta mentalidad de reino. Igual, lo único que no decían reino y no decían Jesús. Y el tema era vender un producto, y yo fui víctima de la meta que tenía esta chica, ¿cierto? De que ellos tenían un número para traer.
Usted tiene que traer a cierta cantidad de personas y después esas personas se tienen que comprometer en traer el mismo número de personas y así nos vamos multiplicando, que es el sistema piramidal, que muchas veces es comprobado que es un sistema de estafa. Y era igual, hermanos, era igual, todos decían, ¡eh! Aplaudían, levante las manos, diga conmigo, repita después de mí. Lo mismo. Traemos el mundo y queremos que lo espiritual se acomode a lo terrenal. Y es al revés. Entonces Jesús aquí lo deja claro. En el mundo, los príncipes son los que ejercen o los que se enseñorean sobre quienes gobiernan. Y miren que dice el versículo 26, entre vosotros no será así. ¿Qué significa eso? Que los príncipes no se enseñorean sobre las personas que tienen autoridad. ¿Qué más dice? Los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero entre vosotros no será así. O sea, los grandes en el reino no ejercen, no ejecutan sobre quienes tienen autoridad, ¿qué cosa? La potestad. No puede ser como en el mundo. Yo soy importante en un grupo, por ejemplo, en un trabajo, líder de un equipo, ¿cierto? Porque soy el que habla con más impetuosidad, el que habla más alto, el que da más claras las ideas, el que tiene más voz de mando, ¿cierto? El que dice, no, esto se hace así, así. Oh, qué seguridad tiene de hablar. Sigámoslo. Eso no sirve en el reino. Mira, hermano, yo les he contado de que yo pude tener la oportunidad en el trabajo que tuve, ¿cierto? De poder ejercer un liderazgo, ¿cierto? Que ahora me puedo dar cuenta de reino sobre un grupo de personas mundanas. Porque yo no usé ninguna herramienta mundana. Como el que tenía más pachorra, ¿cierto? El que hablaba con más seguridad, ¿cierto? Y el grupo fue el mejor. Pero tenía alguien al frente que estaba compitiendo él solo conmigo, que yo no estaba compitiendo con él, con su grupo también. Y cuando quisimos trabajar juntos, yo dije ya, o cuando él quiso trabajar juntos, dije ya, mira, da no, tu parte, ¿cierto? Por el intento de poder complementarlos para hacer un mejor trabajo. Y él llegó, cuando yo me fui, él llegó y dijo, ya, vamos a hacer esto, ustedes hagan esto, esto, otro. Y la misma gente que había estado formándose conmigo no se sujetó. Y dijo, ¿y quién es este que se cree que nos va a mandar y tiene algún complejo de hombría, según ellos? No sé. Entonces hubo un cambio, porque habían conocido otro tipo de liderazgo. Por lo tanto, cuando vino, porque ese otro chico era supuestamente el mejor líder para todos, porque tenía pachorra, ¿cierto? Pero había habido una influencia sobre esas personas, había habido un impacto. Entonces, nosotros vemos de que es lo terrenal lo que se tiene que adaptar a lo espiritual y no al revés. Amén. ¿Qué más? Dice, más en vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y aquí Jesús nos está alentando que ustedes quieran ser grandes, sino que está diciendo, bueno, en otras palabras, ustedes no quieran ser grandes, porque ser grande es ser el menor en el reino de Dios. Jesús los está reeducando. Vamos. Dice, y el que quiere ser entre vosotros el primero, será vuestro siervo. Y aquí está la clave. ¿Cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos? Y ahí está el cómo. ¿Cuál es la referencia del liderazgo? Jesús. Jesús vino para ser pontífice, vino para ser el apóstol de apóstoles,
No, hermanos, no. ¿Lo es? Sí, pero no vino a eso. O sea, Jesús vino porque para hablar con autoridad, ¿cierto? Y con, ¿cómo podríamos decir? Con seguridad, ¿cierto? Es que Dios a mí me reveló, el Padre me reveló, ¿cierto? Que esto es de esta manera y esto no se hace así y esto es de esta manera y ustedes han pecado y ustedes aquí. Jesús no vino a eso, hermano. A sentirse, a hablar con seguridad, a demostrar que él tenía seguridad en lo que hacía. Porque eso fluía de su esencia. Él no vino a hacer de que las personas dijeran, hoy este no enseña como los fariseos, este enseña como quien tiene autoridad. Él no vino a eso. Eso se dio por añadidura. Pero ese no era el propósito, porque los mismos que dijeron, este enseña con autoridad y no como los fariseos, fueron los que gritaron, crucifícale. Los mismos que lo recibieron con palmeras, entrando en un pollino y gritando, Osana, Osana, a Dios en las alturas, fueron los mismos que gritaron, no queremos a Jesús, sino queremos a Barrabás, un asesino. Crucifícale. Fueron los mismos que lo dejaron solo cuando fue entregado. Los mismos que se sorprendían por los milagros, ¿cierto? Y decían, Rabí, no hay nadie como tú que enseñe con tu sabiduría, realmente reconocemos que vienes del cielo. Porque nadie hay como tú que tiene esta revelación. Ninguno de ellos estuvo con él para ayudarlo en su momento de crucifixión. Entonces de eso no se trata el ser siervo o el tener autoridad. Pedro habla de el pastor de pastores, ¿cierto? Cuando venga el obispo de los pastores, que es Jesús. Entonces nos dará la corona, etcétera, etcétera. Pero él no vino a eso, hermanos. Vemos de que su ministerio terrenal no fue un ministerio que digamos el obispo, el pastor, el apóstol, el sumo sacerdote. Su ministerio fue de aflicción, pero no una aflicción inventada, una aflicción, una aflicción comisionada. Por eso, hermano, yo quiero que ustedes sean verdaderos siervos de Dios. Y que ponga sus ojos en Jesús, no ponga sus ojos en el siervo que ve por allá, que tiene el tremendo canal de YouTube, el otro que tiene como 1000 iglesias, el otro que tiene por allá. Ponga sus ojos en el servicio de Jesucristo. Porque lo que usted ve, lo más famoso que ve, está incompleto. Así no es la iglesia de Jesús. Porque si no está dando los frutos que Jesús dijo que debe dar la iglesia, es porque no es así, algo está mal. Amén. Y andamos ungiendo gente, ¿cierto? Y andamos haciendo un montón de cosas, preocupados de sueños, preocupados de profecías, preocupados de un montón de cosas que están de moda, en vez de preocuparnos de la esencia, de preparar al pueblo de Dios, formar al pueblo de Dios, para que puedan ser instrumentos útiles en este mundo que está en tinieblas y necesita la luz. No basta solo con ir a predicar a la calle, con los eventos que podemos hacer, ¿cierto? Etcétera, etcétera. No basta con eso, porque eso también lo hacen las instituciones mundanas de beneficencia. Hacen eventos, dan regalos, hacen caridad, hacen show, dan comida, que no quiere decir de que no lo tengamos que hacer. Tenemos que preocuparnos, claro que sí. Pero no basta, esa no es la esencia. O simplemente con dar un mensaje donde las personas se sientan bien. Porque eso también lo hacen otras instituciones mundanas. ¿Cuál es la diferencia entonces? La esencia del poder de Dios. Pero el poder de Dios no es buscar impresionar a la gente con cosas sobrenaturales, porque la iglesia no fue enviada y no ha sido comisionada a impresionar a nadie.
Y la misma Biblia nos dice de que van a venir muchos engañadores con poderes sobrenaturales, según la operación de Satanás, a engañar a muchos, a impresionar a muchos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La esencia de lo que está adentro de nosotros, que no es copiable, que no es de este mundo, que no es natural, que transforma y acomoda las cosas naturales de nuestra vida, las cosas terrenales, a lo espiritual. Entonces, eso nos muestra el Señor Jesucristo. Cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Esa es la esencia. Puedo tener muchas cosas. Puedo tener, hermano, ¿ustedes creen que Dios nos va a dar un ministerio? ¿O nos va a dar la plenitud de ministrar el reino de Dios? Si nosotros no tenemos un corazón de servicio, si nos vamos a vanagloriar. Por eso que Pablo dice, ninguno de vosotros se sienta superior a los de los demás, sino vea a todos los demás como inferiores a sí mismo. O sea, como él inferior a los demás. Véase uno como inferior a los demás. Y eso no es algo que yo me tengo que convencer como para ser humilde. Yo soy inferior que los demás. Es una realidad. Si tengo la gracia, la dignidad de poder servir en algo, es porque soy inferior, es porque valgo menos. Y porque Dios de esa manera quiere glorificarse, manifestar su gloria, quebrantar el paradigma de lo terrenal y lo natural. Tenemos que servir, hermanos, y tenemos que servir bien. Conviértase en un siervo, no busque cosas externas donde servir. Que quiero tener sueños, que quiero hablar, que quiero orar, eso se va a dar. Pero si usted no es un siervo, si su esencia no es de siervo, va a ser un religioso. Se tiene que convertir en un siervo. El siervo no es una actitud. O sea, no son cosas que hago. Es la esencia, es una condición interna ser un siervo. Amén. Entonces, quería compartirle algunas cosas para ir terminando. Si queremos ser siervos, hermanos, o queremos ser servidores de Dios, tenemos que entender de que nos tenemos que preparar, tenemos una responsabilidad, tenemos que ser diligentes, no solamente en hacer las cosas bien externamente, como ejemplo, yo podría tomar cursos de cómo estudiar un libro, de cómo poder comunicarme de una manera entendible, etcétera, etcétera, cómo poder tomar un lenguaje correcto en un discurso en cierto grupo de personas. Si tengo gente de edad, gente de menos edad, gente de cierto rango social, etcétera, etcétera, y podría ser experto en eso. Y eso no me hace ministro, porque eso es del mundo. Y hay mucha gente que tiene mucha habilidad en eso y ni siquiera son cristianos. Y hasta pueden ser hasta satánicos, no tenemos idea. Porque son habilidades humanas. Entonces, ¿qué es lo que hay que preparar? Lo de adentro, la esencia, quién soy, mi identidad, mi carácter. Tengo que tener un carácter de siervo. Entonces, nos encontramos en Proverbios que esa es la diligencia que tenemos que tener. Por ejemplo, si yo quiero cantar, o yo quiero ser un predicador mejor, un predicador, y hago cursos, porque hay cursos, hermano, para predicar, para poder hablar bien, para la modulación, hago un curso. No estoy siendo diligente, porque eso es externo. Está bien si lo hago, está bien. Pero si no estoy siendo diligente en lo de adentro, y a eso se refiere el versículo que vamos a ver ahora, no en prepararme externamente.
con un curso para canto, un curso de guitarra, un curso de flauta, un curso de violín, un curso de informática para poder llevar el culto bien, etcétera, etcétera. No es a eso a lo que se refiere el texto que vamos a ver ahora. Se refiere a lo de adentro, a la condición, al carácter de Jesucristo. Por eso dice Jesús, ¿cómo? Yo. Amén. Proverbios 14:35 dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. ¿El siervo qué? Entendido. Aquí muestra, ¿cierto? Es un proverbio, obviamente, ¿cierto? Pero aquí podemos ver dos tipos de siervos. Los dos son siervos. Los dos están bajo el servicio del rey. Los dos, si el rey los llama y dice, haz esto, lo tienen que hacer. Pero uno es entendido y el otro avergüenza. Y cuando habla del entendido es porque es alguien diligente. Es alguien que no anda haciendo cosas externas, alguien que tiene una esencia de servicio, de diligencia. Ejemplo, y pasa mucho. Por ejemplo, me dicen, mira, barre el pasillo. Estoy barriendo el pasillo y veo una mancha al lado del pasillo. Vi la mancha y la saqué también, por ejemplo. Estamos hablando de un siervo diligente. El otro dice, bárreme el pasillo y barrió solo el pasillo. ¿Eh? Lava los platos que están ahí. Lavo los platos y me encuentro una olla sucia en la cocina y no la lavo porque a mí me dijeron que lavara los platos. Eso avergüenza que hagamos lo mínimo. Y eso muestra nuestra condición interna y eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que dar mucho más de lo mínimo. Amén. Entonces, primer ítem, servidores entendidos. Y lo otro, Juan 12:26. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren qué interesante lo que dice aquí, porque dice, si alguno me sirve, sígame. Y esa palabra sígame en el griego es la misma palabra de discípulo. Incluso la definición de discípulo es seguidor. Si el maestro va para allá, es alguien que está siguiendo a alguien por donde va. Entonces, y esto es importante, porque para poder ser siervo, tengo que ser discípulo. Si no tengo un corazón de discípulo, jamás voy a poder tener un corazón de servidor. Y no me puedo saltar los pasos, no puedo ser siervo si no soy discípulo. No puedo. No puedo servir si no soy discípulo. Amén, amados. Y dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está Jesús? En el trono. La honra que reciba Jesús, la honra que va a recibir su servidor. Pero su servidor entendido, que nunca deja de ser discípulo. Les voy a dar algunas características de discípulo, no les voy a poder dar los textos porque quiero terminar predicando y no dando un estudio, pero algunas características de discípulo. Primero, el discípulo se niega. Mateo 16:24. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Quiere ser discípulo porque para ser siervo primero tiene que ser discípulo. ¿Amén? Niéguese. Si no es capaz de negarse a querer figurar, a querer que lo miren, a querer que lo idolatren, ¿cierto? No puede ser ni siquiera discípulo, mucho menos siervo. Tiene que entrenarse en la negación. No es que va a llegar un momento que ya no nos vamos a negar. Tenemos que ser gente que constantemente estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos.
luchar contra las pasiones carnales. ¿Qué más? Amar. Juan 13:34, que está aquí mismo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Característica de discípulo, amor de Cristo. Así como yo os he amado, así ámense los unos a los otros. ¿Ha perdonado? ¿Puede amar? Porque muchas veces amamos para ser vistos. Y así no nos amó Cristo. Amén. ¿Qué más? Dar fruto. En Juan 15, ¿qué dice? Si estáis en mí y yo en vosotros, entonces así llevaréis mucho fruto y seréis mis discípulos. Un discípulo da frutos. No frutos de que, que habla con autoridad. Dios lo está usando. Frutos. Amor, fe, mansedumbre, paz, benignidad, bondad, templanza, gozo. Amén. Paciencia. Da frutos. ¿Qué más? Y un discípulo es lleno del Espíritu Santo. Entonces, si ni siquiera alcanzamos a ser discípulos muchas veces, ¿podremos ser siervos? ¿Cuál es el problema? De que la gente ni siquiera que no quiere ser discípulo cree que es un nivel, cree que es un escalón, cree que ya me voy a comportar como discípulo hasta que me reconozcan como siervo, y cuando soy siervo dejo de ser discípulo porque ahora tengo autoridad. Ahora soy ministro, ahora soy apóstol, ahora soy profeta, ¿cierto? Ahora tengo visiones, ¿cierto? Ahora Dios me guía solo, así que nadie más me puede decir qué hacer. Y hermanos, nunca dejamos de ser discípulos. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Haced apóstoles, haced pastores, haced siervos, haced discípulos, porque la base del reino y de poder ministrar el reino es que haya un verdadero corazón de discípulos. A los que llamaron cristianos por primera vez en el libro de Hechos fue a los discípulos, no a los que hacían una confesión de fe o los que estaban participando en una iglesia denominacional, a los que se notaba a leguas que eran discípulos de Jesús. El mundo los llamó cristianos. El mundo los llamó cristianos. Porque se parecían a Cristo. Oye, estos viven las enseñanzas de Cristo. Y le empezaron a decir cristianos. Pero eran discípulos. Entonces no es un escalón, hermanos. Muchas veces vivimos en esa esperanza. Va a llegar un momento en que no voy a tener que preguntar, en que no van a tener que decir, en que voy a poder libre derramar todo lo que Dios me ha dado dentro. Por favor, hermano. Y me van a reconocer, ¿cierto? Hermano, todos tenemos luchas con el tema del reconocimiento. Porque a nuestra carne le gusta que la reconozcan. Nos gusta que nos tomen en cuenta. Y en su justa medida tenemos que tomarnos en cuenta los unos a los otros y poder reconocer los logros y las habilidades que todos tenemos de una manera sana. Porque eso también es humildad. Yo reconozco lo bueno que tiene el otro. Pero yo no tengo que vivir para eso. Ni tampoco vivir por eso. Ese no puede ser mi combustible. Porque me voy a amargar. Y yo no quiero, hermanos, yo no quiero que seamos como lo que hay. Tenemos que aspirar al reino. ¿Amén? Al reino de Dios. A la iglesia que vive, se mueve, se alimenta y establece el reino de Dios. Entonces dice, donde estuviese mi siervo, o donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero nunca dejamos ser de discípulos. Y esto, hermano, ¿sabe dónde usted lo puede practicar? En su casa.
¿Quiere ser un siervo? Sírvale a su familia. ¿Saben dónde yo he aprendido más del ministerio? En mi casa, con mi esposa. Yo no he ido a un curso de ministros. ¿Cuánto hubiese deseado que alguien me hubiese dicho, mire, ¿sabe qué? Venga para acá porque tiene que prepararse. Pero ¿saben cuál es mi mayor escuela? Mi matrimonio. Fue mi mayor escuela. Pero no porque yo dije, me voy a preparar de ministro así con mi esposa. Yo solo quería ser un buen esposo, porque soy un discípulo. Quería y quiero, porque es un proceso, poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ese proceso de discipulado del Espíritu Santo hacia mi vida, porque uno quiere ser entendido, ¿cierto? Y no que me lleve la corriente nomás y Dios va a ser. Nosotros tenemos que ser diligentes en ser discipulados. Y eso como añadidura me ha enseñado del ministerio. Y ahora con mi hijo he aprendido otra etapa. Y tiene 2 años recién, imagínense. Y es el primero de 20. ¿Cuánto podemos aprender en la familia? Amén. A poder servir. Tenemos tan cerca la instancia. Mira, hermanos, es triste ver la condición en que muchas veces se está viviendo. A mí me causa, no sé cómo describirlo, quizás como un celo, no sé, pero de repente tantas cosas que se podrían evitar por tener un discernimiento, por no estar enfocado en tonteras. Gente herida, gente que todavía está pagando el precio de los platos rotos, de haber sido manipulado, herida, porque los que estaban a la cabeza no se preocuparon, no se dieron cuenta que esa persona estaba hiriendo. Estaban centrados en otras cosas, en la visión y en el mover que estaba de moda. Echar aceite, echar sal, echar la harina, porque todas esas son modas que de repente están y de repente pasan. Que el monte no sé cuánto, que el monte de allá, y después se pierden en el tiempo, duran un año, un par de años, y después hay otra de moda. Pero lo que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Yo no quiero que ustedes se muevan por modas, como dice cierto en Efesios, de que se mueven por cualquier viento de doctrina. Tenemos que ser gente que permanece para siempre, que no significa que el Espíritu Santo no nos vaya a llevar por su dirección. Amén. Pero tenemos que justamente ser entendidos. Miren, hermanos, no les voy, ¿cómo se llama?, a decir quién, porque si no se va, ¿cómo se llama?, a saber. Pero una persona ungida pastor, hermano, contando su versión de las cosas que pasaron con su familia. Y lo pusieron de líder, después lo pusieron de pastor, lo pusieron a cargo de un montón de cosas. Y nadie se ha dado cuenta que esa persona está en tinieblas. Nadie es capaz de tener discernimiento. Yo el otro día conversaba con mi ¿cómo se llama?, esposa. Entonces, ella me decía, pero es que él cuenta su versión de los hechos. Pero no hay discernimiento en la iglesia. Sí, estamos hablando de ministros de Dios. Te creo no sé, uno que está partiendo, uno que está estudiando las escrituras, ¿cierto? Recién, ya, que pueda ser engañado. Pero alguien que se dice y usa el título de que soy pastor o soy ministro o soy lo que sea y no tiene la capacidad de discernir que alguien está en tinieblas para sacarlo de las tinieblas a la luz, ¿de qué ministerio estamos hablando? ¿De qué Espíritu Santo estamos hablando? Y el tremendo daño que le hago a esa persona, porque esa persona cree que es ministro de Dios,
y está preso porque tiene a sus hijos votados. Entonces, la iglesia, en el nombre de Cristo, le está avalando su pecado. Y van a tener que rendir cuentas por eso. Porque eso está en Ezequiel. Dice, hay de aquellos que al que tiene pecado no le advierten de que viene juicio sobre su pecado para que se arrepienta. Pero nos queremos ir con el Señor en el rapto. ¿A dónde nos vamos a ir, hermano? Si ni siquiera estamos haciendo las cosas bien aquí en la tierra. Entonces, engaño a esa alma que necesita que le den luz. Pero cuando yo le di luz, me cortó toda comunicación. ¿Por qué? Porque habían otros pastores, ¿cierto? Y pontífices y no sé cuántos, que le avalaron su condición. Y ahora, ¿quién lo saca de ahí? ¿Y qué pasa con los que está ministrando, hermano? Entonces, así está la condición. Y yo no quiero que seamos eso. Dios no quiere que seamos eso. Enfóquese en la condición interna de su corazón, la condición de servicio. No tome lo terrenal y quiera que lo espiritual se adopte a sus maneras y sus formas y sus creencias de cómo funcionan las cosas. Haga que lo terrenal o lo natural se adapte a lo espiritual. Nunca deje de ser discípulo, hermano. El día que deje de ser discípulo se descalifica del reino. Así de simple. Porque si usted vea en su concordancia, porque no hay tiempo para eso, pero si usted ve, Jesús en otra de las veces que habló de que el mayor es el menor de todos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, fue cuando dijo de que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y hay gente que dice que el niño es aquí, que esas son las características. El niño es el mejor ejemplo de un discípulo. A eso se refería Jesús, a la capacidad de ser enseñados. Es una fuente abierta. Imita lo que haya. Si tiene un mal padre, va a imitar un mal padre. Si tiene una mala madre, si tiene una mala influencia, va a ser una mala persona. Entonces, Jesús hablaba de esa característica que tiene de ser manejable, de ser moldeable, de ser formable. A eso se refiere con que el reino de Dios, para entrar al reino de Dios hay que ser como niños. Saque todas las otras cosas que de repente salen ahí, porque esa es la esencia. Mi hijo imita todo lo que ve, todo lo que hace. Su estructura mental está hecha para imitar a los vínculos más cercanos que tiene, que son sus padres. Todo lo que uno le diga para él es cierto. Y no solamente lo que le diga, sino lo que ve, lo que hacen con él. Esa es la característica de los que son el reino de Dios. Ser como niño, ser moldeable, ser discipulable. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Oremos, hermanos. No se conforme. Ser iglesia no es que consigamos un templo y que lo llenemos de gente. Ser iglesia no es estar lleno de actividades, ¿cierto? Eclesiásticas, ¿cierto? Y tener videos en Facebook, ¿cierto? Y videos en YouTube y un montón de cosas. Acá las cosas que compartimos es para que las otras personas sean ministradas. Para que alguien por ahí vea el mensaje, ¿cierto? Y le afecte y lo pueda bendecir. Amén. Pero no es nuestra meta tener un templo, llenarlo de gente, hacer cultos 2 veces por semana y ya, somos iglesia. No, sáquese eso de la cabeza y ponga la meta en el reino. Que usted se convierta en un servidor, en alguien que ministra el reino de Dios. Donde el reino de Dios se manifiesta, la autoridad del reino de Dios se manifiesta. Para eso tenemos que descubrir cómo se hace en el cielo para poder hacerlo en la tierra. Y ese es el proceso del discipulado. Amén. Oremos.
Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que pongas en nosotros corazones de discípulos, que penetres en lo más profundo de nuestro ser, como dice la palabra, que tú sondas los riñones, que penetres en lo más profundo de nuestro ser y no dejes nada, nada de tinieblas, Señor. Aunque nos opongamos, aunque no queramos ver, haz lo necesario para que salga todo lo que tiene que salir, todo lo que quieres sacar. Anda a la médula, a lo más profundo de nuestra psique, de nuestro ser, de nuestros recuerdos, de nuestros sentimientos, de nuestras estructuras mentales, de nuestro carácter. Llega a lo más profundo, transfórmanos, Señor. Pon tu mano sobre nosotros para transformación. Yo te ruego, Señor, que todo lo que está en tu corazón, todo lo que está propuesto en tu corazón desde la eternidad para cada uno de nosotros en nuestras vidas, se haga, se culmine en esta vida. No permitas que nuestra testarudez, nuestra arrogancia, nuestra ignorancia muchas veces de ti estorbe, Señor. Haz lo que sea necesario, porque solo en tus manos estamos seguros, porque eres nuestro Padre. Jamás nos vas a destruir. Quieres lo mejor para nosotros. Perdona nuestra ignorancia de que muchas veces creemos que nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Nos abandonamos como hijos en los brazos de nuestro Padre, en la disciplina de nuestro Padre, del Padre Celestial, que lo hace para nuestro provecho. Queremos ser partícipes de tu justicia, Señor, y de tu santidad. Aunque sabemos que eso es un proceso y muchas veces doloroso, pero queremos anhelar ese peso de gloria. Queremos llegar habiendo cumplido lo que teníamos que cumplir. Es tan corta esta vida, es tan poco tiempo, y a veces perdemos tanto tiempo en anhelos, en proyectos, que nos alejan más del llamado eterno que nos has hecho. Toca nuestras vidas, toca nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús.